Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy con un tema muy atractivo: la justicia restaurativa. La concepción de justicia en términos generales plantea una complejidad conceptual en todos sus términos. Desde el orden filosófico, la justicia ha tenido tantas concepciones como autores que se han ocupado de definirla y explicar su comprensión. Pero cuando hablamos del sistema judicial, de las formas como se accede al aparato judicial, entonces la complejidad se vuelve aún mayor, porque en Colombia existen más de 7 sistemas de justicia diferentes, aplicables según los fueros, las personalidades y los individuos. Los sistemas judiciales en Colombia tienen cualidades, calidades, competencias y jurisdicciones muy específicas. La reforma a la justicia ha sido un tema que todavía presenta grandes desafíos en Colombia. Utilizamos una expresión muy técnica que es la justicia ordinaria, como si existieran personas extraordinarias y el resto de los mortales fuéramos ordinarios. Para hablar de eso en Colombia y en el contexto internacional, hoy nos visitan en los estudios de CTV dos expertos en el tema. Está con nosotros la doctora Patricia Elena Guzmán González. Patricia Elena Guzmán González es abogada, docente, investigadora, doctora en métodos alternativos de solución de conflictos, con una destacada trayectoria en el ámbito profesional y académico en la región Caribe, en el país y en el mundo. Ha sido conferencista internacional en diferentes eventos y actualmente es la directora del programa de Derecho de la Universidad Simón Bolívar en su sede en nuestra amada Barranquilla. Doctora Patricia Guzmán, muchas gracias por estar con nosotros en El Termómetro por CTV Barranquilla. A usted, doctor Julio, muchas gracias por esta invitación que nos hace de poder compartir y poder aportar también en construcción de conocimiento sobre esta temática tan relevante en estos momentos para el país, como lo es la justicia restaurativa. Como bien lo ha dicho en esa presentación o esa introducción que hace en este importante espacio televisivo, me es grato compartir desde la experiencia que tuve al desarrollar los estudios doctorales en métodos alternos de solución de conflictos con una universidad en México, en Nuevo León, Monterrey, en donde pues ahí pude profundizar un objeto de estudio que he venido trabajando a lo largo de mis 20 años dedicados a la investigación también y a la academia, en donde he tenido encuentros con población carcelaria y me he dedicado pues a poder escudriñar esos factores criminógenos que dan lugar a esos comportamientos delictivos, en donde trabajando con un equipo interdisciplinar, y creo que ahí empieza el cimiento de todo lo que puede hacer la justicia restaurativa en Colombia, que en estos momentos pues se acaba de expedir el Manual de Mediación Penal de Justicia Restaurativa por la Fiscalía General de la Nación, y que pues estamos en esa tarea de capacitación a los funcionarios judiciales y servidores públicos para que puedan extraer lo maravilloso, las bondades que trae la justicia restaurativa en la solución de conflictos.
Precisamente en todo ese trasegar investigativo que he tenido, me he encontrado con esa experiencia enriquecedora con la población carcelaria, en donde por bajos presupuestos que el Estado asigna, sobre todo para el manejo y poderle dar respuesta a un tratamiento penitenciario eficaz que contribuya con las 4 funciones que tiene la pena aquí en Colombia, en donde las principales son la función preventiva y la función de reinserción social. Tú has tocado el punto de cómo operamos desde la justicia ordinaria. Yo le llamaría también cómo se enfoca y cómo está en el imaginario de la sociedad ese reproche social a través del castigo. Y entonces nos encontramos con una justicia retributiva, en donde la solución al conflicto es precisamente la privación de libertad en esos centros carcelarios y penitenciarios del país. Ahí inicia entonces la tarea de la justicia restaurativa, cómo buscar un acercamiento entre la víctima y el victimario, en donde ellos asuman el protagonismo en un proceso penal que los lleve a encontrar solución a su conflicto. Entonces aquí cada uno de los actores involucrados en el proceso penal recobra también protagonismo en darle a ellos herramientas dentro de todo un proceso para que pueda trabajarse ese comportamiento delictivo de raíz, pero que también pueda darse una aceptación del daño causado, como también el deseo de poderlo restaurar. Y que en todo ese procedimiento siempre esté permeado del apoyo de un equipo interdisciplinar. Ese apoyo de un equipo interdisciplinar le da una concepción a la justicia reparadora. ¿Cómo reparar el daño? Generalmente la concepción tradicional de justicia imprime en la conciencia colectiva la idea de la cárcel como forma de reparación. Es común escuchar expresiones, sobre todo cuando las personas salen de libertad, decir: ya yo pagué cárcel, pagué 5 años, pagué el daño que ocasioné. Y esa concepción de la cárcel tiene entonces una implicación también más que jurídica, de orden afectiva, moral y social. La característica de la justicia restaurativa tiene como función eminentemente tratamiento a las víctimas y restauración, como su nombre lo indica, de los daños ocasionados con los delitos o las conductas punibles. Se encuentra con nosotros también para tocar este tema tan importante en los estudios de CTV Barranquilla, el doctor Eduardo Palencia Ramos. Eduardo Palencia Ramos es abogado, profesor, investigador, es el actual coordinador de la especialización en Derecho Constitucional de la Universidad Simón Bolívar y es doctor en métodos alternos de solución de conflictos. Doctor Eduardo Palencia Ramos, bienvenido al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Bueno, muchas gracias a ti, Julio, por extendernos esta invitación y permitirnos a nosotros contar estas experiencias académicas y también investigativas que en torno al tema de la justicia restaurativa se suscitan. Acaba la doctora Patricia de hacer una descripción bastante holística de lo que es la justicia restaurativa, atendiendo a sus bondades y a sus virtudes. Y usted mismo también alude a un tema que es nodal y esencial, y es la concepción de justicia que se tiene en Colombia en cuanto a la aplicación de la pena y el sentido punitivo y de castigo que ésta ha tenido a través de los tiempos. Eso obedece en un gran sentido a esa dimensión legicéntrica que se tiene del derecho, a esa connotación de un derecho desde el punto de vista de lo coercitivo. Y es que la justicia restaurativa
ha tenido a través del tiempo una gran importancia, no solamente aquí en Colombia, sino en otras latitudes, en el entendido de que pues lo que se busca es, como usted lo mencionó, el resarcimiento en un sentido integral de la víctima. Lo que hace es ponerla en un lugar protagónico, ya no dejarla rezagada como aquel ente que simplemente va a advertir del estado una actuación a partir de la aplicación de una sanción de carácter punitivo. Entonces, cuando la víctima es puesta en ese lugar protagónico, intervienen una serie de aspectos y factores en torno a lograr esa restauración y esa reparación, que como ya lo advirtió la doctora Patricia, requiere de un componente interdisciplinar, psicológico, psiquiátrico, médico e incluso espiritual. Nosotros desde las investigaciones que hemos realizado, desde el campo doctoral y también por supuesto desde el pregrado, que es donde también se está influyendo sobre esta tendencia, hemos logrado algunos resultados que son interesantes y que por supuesto en este espacio televisivo vamos a compartir contigo. Este tema toca fibra y a partir de este momento sube la temperatura en el termómetro. La criminología es una disciplina autónoma que intenta conocer y descubrir las causas y las razones del delito, explorando el comportamiento criminal desde la perspectiva del delincuente y también en la prevención y la atención a las víctimas. Esto está asociado con un concepto moderno de la segunda mitad del siglo XX, que es la victimología. Cómo se da el tratamiento a las víctimas, y ya no se da un tratamiento sancionatorio enfocado exclusivamente en el actor o el sujeto que comete delitos. También la víctima juega un rol importante en la escena criminal. Pero decimos esto para ilustrar a nuestra teleaudiencia. Estamos hablando de justicia restaurativa. Y no deja de sorprender que uno de los principales defensores de esta concepción tuvo un origen religioso en una comunidad menonita. Específicamente, los menonitas son un grupo religioso que habita todavía en comunas, en comunidades que conservan principios y tradiciones. Y esa influencia de esa formación lo llevó a ver el tratamiento de la pena más restaurador que sancionatorio. La pregunta, doctora Patricia Elena Guzmán González, es ¿cómo ha avanzado Colombia y en qué etapa estamos de la aplicación de un modelo restaurador en nuestro país, o compasivo, como también se le llama? Bueno, precisamente ahorita tocaba el punto de que estaba en mora la Fiscalía de sacar el manual que implementa y brinda y proporciona el procedimiento a seguir para poderle dar aplicabilidad a todos los mecanismos de justicia restaurativa. Aquí, pues, como métodos alternos de solución de conflictos, el que comúnmente conocemos y que ha tenido aplicabilidad es la conciliación preprocesal y la conciliación dentro del proceso. Pero vemos que la conciliación muchas veces ha sido utilizada como un mecanismo para acceder a la justicia, más no encaminado a resolver el conflicto. Desde la expedición del manual por parte de la Fiscalía General de la Nación, que es el Manual de Justicia Restaurativa, hay un mayor auge para que pueda dársele aplicabilidad a otro de los mecanismos, que es precisamente la mediación. Y que aquí entre estas dos figuras, entre conciliación y mediación, que son de las cuales podemos hablar dentro del proceso penal, en la conciliación no ha dado tanto éxito como esperamos que lo dé la mediación en estos momentos, precisamente porque en la conciliación ese conciliador juega un papel activo, tan es que él mismo puede proponer fórmulas de arreglo entre las partes. Te hablo también de la conciliación vista desde el proceso penal.
Pero en la mediación, el mediador es un facilitador que provoca la solución, pero tiene que emanar precisamente de la víctima y del victimario. En muchos de los casos, esa reparación, o como tú llamas, esa medida restauradora, a veces es simplemente un perdón. Y en los estudios que he tenido, y voy a hablar entonces y a detenerme un poquito en algo que también viene para Colombia o que está inmersa bajo otros nombres, y es lo que se llama justicia terapéutica, que también hace parte de lo que es la justicia restaurativa. Y precisamente la justicia terapéutica busca humanizar el proceso penal, pero también busca el cumplimiento de las funciones de la pena. Tú hablabas de la criminología, y precisamente la criminología se enfoca en escudriñar las causas, o como yo había dicho, los factores criminógenos que dan lugar al comportamiento delictivo o a la conducta punible. Es ahí donde tenemos que empezar a encontrar la raíz del problema, porque nosotros no podemos encontrar a un victimario que reconozca una culpa si él mismo no reconoce por qué lo hizo. Entonces, precisamente la criminología que se encarga de eso, del porqué del actuar delictivo y de conocer más a fondo esa persona que comete el delito, es donde entonces podemos empezar a trabajar para poder prevenir y también aportarle a la reinserción social luego de su tránsito por una privación de libertad. Entonces, es ahí donde la víctima también juega ese papel importante dentro de la justicia terapéutica, porque en mis estudios pude encontrar que muchos de esos victimarios sufrían o padecían de trastornos fuertes como depresiones severas. De ahí los intentos suicidas que se tenían al interior de las cárceles y muchas veces terminaban en suicidio, que aún sigue siendo una de las patologías más frecuentes y de mayores índices dentro de la población carcelaria. ¿Y por qué esos estados depresivos? Primero tenemos que mirar que la privación de libertad de por sí, o el estar inmerso en un proceso penal, no solo afecta a la víctima, ¿verdad?, sino también afecta al victimario, porque rompe su núcleo familiar de inmediato. Y a ese mismo victimario tenemos que reintegrarlo después a una sociedad en donde opera todavía la teoría del etiquetamiento o del labeling approach, en donde no confiamos en esa persona cuando sabemos que ha cometido un delito. Entonces, mirándolo así, nunca podría tener efecto la justicia restaurativa. Pero si nos enfocamos entonces en los efectos terapéuticos que dentro del proceso penal puede tener ese mecanismo de justicia terapéutica, cobra entonces protagonismo la víctima para ser reparada y, como te dije, hasta con el perdón. Porque esos estados depresivos en los que cae el victimario muchas veces es porque quieren obtener el perdón de sus familias y quieren obtener el perdón de la víctima. Y eso a veces es suficiente para la restauración del daño cometido. El perdón. Fíjense que este concepto de justicia terapéutica, poco conocido, requiere una ilustración suficiente, como lo está haciendo hoy la doctora Patricia Elena Guzmán González, para generar en nosotros la conciencia de que la restauración requiere más que un diagnóstico y un análisis, un tratamiento. Es el tratamiento adecuado no solo para las víctimas, sino también para quienes cometen delitos. Doctor Eduardo Palencia Ramos, desde su perspectiva, ¿cómo está el tema de la justicia restaurativa en Colombia? ¿Cuáles son sus retos, sus desafíos y el ámbito de su aplicación, más allá de lo que nos ha ilustrado la doctora Patricia Guzmán? Bueno, en principio hay que analizar que el concepto de justicia restaurativa en Colombia no es nuevo. A mi juicio, esta viene o tiene una entrada
tras el advenimiento de la Constitución del 91. Y es que si bien es cierto de manera explícita no se habla de una justicia restaurativa, con el ascenso del Estado Social de Derecho y los principios que de él se derivan, como la dignidad humana, la participación, el pluralismo, ya se está abocando a un nuevo modelo de justicia. De hecho, en alguna investigación que hice, denominada del formalismo retributivo a la nueva concepción de justicia restaurativa en Colombia, establezco allí cómo es esta carta política la que da entrada a esta justicia restaurativa. Ahora bien, ¿qué retos tiene este modelo? Pues es difícil cambiar la concepción de justicia en un país como el nuestro, que está tan acostumbrado a un sistema legicéntrico, es decir, eminentemente legalista, en donde la ley se considera que resuelve todo. Tenemos lamentablemente una idea bastante litigiosa de la solución de conflictos. Creemos que el juez, que es una figura importantísima, relevante y que surgió precisamente para evitar la violencia entre las personas, como el único estandarte de solución. Y ello hace que no entendamos que los conflictos también se puedan solucionar a partir del diálogo, a partir de la propia palabra. La palabra es tan interesante que a veces nos descuidamos y no nos damos cuenta que esta se convierte en un verdadero instrumento de paz, como dijo Aristóteles. Nosotros tenemos el uso de la palabra y el lenguaje es precisamente para solucionar cosas. Entonces, el primer reto que asume la justicia restaurativa es el de empezar a cambiar ese modelo de justicia o la idea de justicia legicéntrica y eminentemente sancionatoria. Allí la universidad tiene un gran compromiso. Desde los primeros estudios, no solamente el derecho con la implementación de una asignatura, que es quizás lo que nosotros entendemos desde un sentido crítico, es que no se basa simplemente en establecer un módulo o una asignatura de justicia restaurativa o método de solución de conflictos. Tiene que ser un eje transversal que acompañe a los diferentes cursos de un programa y que vaya encaminado a ello. Entonces, esa modificación de conceptos empieza desde la academia y, por supuesto, eso se tiene que ir proyectando a nivel social. ¿En qué etapa estamos en Colombia? Bueno, no cabe duda que la justicia también tiene un componente político y que muchas veces los gobernantes no quieren hablar de la justicia restaurativa porque esto desde el punto de vista electoral no les va a llevar o no les trae un reducto que ellos esperan. Se conoce desde las diferentes teorías, desde el populismo punitivo, que para un gobernante resulta mucho más factible hablar del castigo, hablar de la inmisericordia frente al delincuente. Esto, por supuesto, trae como consecuencia un elogio. El gobernante tiene que saber que el concepto de justicia restaurativa va a traer unas consecuencias beneficiosas, pero de forma paulatina. Es decir, esto es progresivo. Necesitamos gobiernos que asuman este compromiso. La academia juega un papel preponderante, pero desde el orden político también. En este momento de Colombia, pues se ha hablado de una paz total, del establecimiento de una justicia restaurativa. Ayer estaba hablando precisamente el ministro de Justicia de la implementación de la misma, elogiaba este modelo y es lo que se necesita, pero necesita la voluntad de todos los actores. Y esa voluntad de todos los actores pues va a conllevar a que se alcancen fines importantes. Antes de darte el uso de la palabra, quisiera aludir a un tema que mencionaba la doctora Patricia en cuanto a la justicia terapéutica, y es que yo tuve una experiencia cuando ella estaba aplicando sus métodos de su tesis. Me encontré con una persona que estaba privada de la libertad, una mujer, que me decía
que ella había aprendido a leer y escribir en la cárcel. Una señora de aproximadamente 50 años, que me diga eso realmente es sorprendente. Es decir, aprendió a leer y escribir quizás en el lugar donde no se tiene que hacer, pero la cárcel le estaba dando esa oportunidad. Entonces uno entiende que, si bien es cierto, la justicia restaurativa no exime de responsabilidades al victimario, sí tiene un compromiso para lograr una sociedad que pueda entender o que vaya encaminada a la reconciliación. Y que sí hay voluntades. Voluntades de reconciliación, nos está diciendo el doctor Eduardo Palencia Ramos. Uno de los asuntos pendientes de la política criminal y social en Colombia es el sistema carcelario. ¿Cumplen nuestras cárceles los fines de las penas? ¿Entran quienes son investigados o condenados a nuestras cárceles con especializaciones en algunos tipos de delitos y salen con doctorados en comportamientos criminales? Por el contrario, nuestras cárceles cumplen el papel resocializador, reeducador y sobre todo readaptador, porque es que hay que adaptarse a las condiciones de la vida una vez se ha estado en condiciones de hacinamiento, de exclusión, de inequidad y de desigualdad. Sobre este elemento, doctora Patricia Elena Guzmán González, ¿cómo ve usted el sistema carcelario en Colombia y su relación con la justicia restaurativa? Bueno, doctor Julio, has tocado un punto neurálgico aquí. Dios mío. De hecho, cuando he realizado mis ponencias mostrando resultados de mis investigaciones y dentro del auditorio hay jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, siempre se ven un poco afectados, o cuando hay funcionarios del IMPEC también ahí presentes. Y pues yo muestro mis resultados de una manera objetiva. Precisamente es lo que encuentro luego de aplicación de unos instrumentos que recogen una información y que luego pasan por ese análisis y procesamiento de datos para luego poderse mostrar y poder así recomendar soluciones al problema. Frente a la crisis carcelaria, donde se ve una violación de derechos humanos grande, y eso lo he percibido a lo largo de mis años de experiencia como investigadora, en donde tuve la oportunidad de que MinCiencias, anteriormente llamada Colciencias, me financiara un proyecto de investigación en donde tomé como población objeto de estudio los que habían cometido el delito de incesto. En esa oportunidad viajé por todas las cárceles del territorio de la región Caribe y en donde pude encontrar situaciones diversas en cada centro carcelario, unos con mejor infraestructura que otros, pero que ninguno de ellos responde eficientemente a lo que puede ser la construcción del cumplimiento de las funciones de la pena. Y vuelvo y me reitero en la de reinserción social, que de pronto las dos más importantes, que son la de prevención y reinserción social, porque es que nosotros tenemos que preparar a esa persona que cometió el delito a entregárselo nuevamente a la sociedad. Por eso se llama reinserción social. ¿Y cómo lo vamos a entregar? Si en ese imaginario, que no es tan imaginario porque pude constatarlo, precisamente las cárceles se convierten como en el perfeccionamiento del crimen. Y precisamente aquí es donde nuevamente reiteramos las bondades de la justicia restaurativa y de la justicia terapéutica. Como si no es algo que es nuevo, y nuestro Código de Procedimiento Penal en su artículo 518 establece el programa de justicia restaurativa.
cuáles son los delitos que entran para poderse manejar dentro de la justicia restaurativa. Y ahí vamos, ahí empieza entonces el sistema jurídico penal a colocar unos comportamientos delictivos que a mi parecer hay otros que deben ser también incorporados. No todo necesita un tratamiento carcelario. Es decir, no todo el que comete un delito tiene que ser privado de la libertad por la sanción a imponer. Hay algunos comportamientos, y esto lo plantea la justicia terapéutica, que de pronto es un término para Colombia nuevo porque no existe aún en Colombia la justicia terapéutica, pero que ha dado excelentes resultados en otros países. La justicia terapéutica nace en Estados Unidos y nace precisamente dentro de la política de drogas, porque la justicia terapéutica inicialmente trabaja con los que cometen delitos bajo el influjo de sustancias alucinógenas. Y precisamente hablándome tú de esa rehabilitación que si los centros carcelarios la cumplen o llenan las expectativas para lograrlo, y te digo que no. ¿Por qué? Porque primero, una de las razones que nos daban los directores de cárcel, que tuve la oportunidad de entrevistar, decían que había insuficiencia de presupuesto asignado para el Estado para poder contratar suficiente equipo interdisciplinar que pudiera atenderlos en esa rehabilitación. Entonces, vamos a partir de que cuando una persona comete un delito y es privado de su libertad, llena lo que es el IBI, que es un instrumento de valoración integral en donde se puede captar la salud mental con la que ingresa ese privado de la libertad. Pero entonces vemos que ahí ya se rompe ese esquema de rehabilitación que debe tener, empezando porque deben ser clasificados y el tratamiento debe ser individualizado para que esa infraestructura de la cárcel también pueda funcionar a esa rehabilitación, readaptación y reinserción social. Entonces empezamos por ahí, en que ese privado de la libertad debe recibir un tratamiento individualizado en donde entra un equipo interdisciplinar conformado por el trabajador social, el psicólogo jurídico y forense, el médico psiquiatra, el criminólogo, el sociólogo también, el educador, y también hay un apoyo fundamental que lo brindan los grupos religiosos. En muchas cárceles estos grupos religiosos entran a suplir muchas de las funciones y terapias que deben ser ofrecidas por los expertos y los profesionales en ello. Y también el papel educador. Esto no puede funcionar dentro de los centros carcelarios sin el apoyo de la familia, tanto del victimario, inclusive la familia de la víctima. Cuando hablamos de ese papel de la justicia restaurativa con esa finalidad dentro del sistema carcelario, tenemos que involucrar esas estrategias que permiten esos tres elementos que deben darse dentro de la justicia restaurativa, que son la aceptación de la comisión del delito, del daño causado y de la reparación que debe hacerse de ese daño. Entonces aquí es donde empiezan a operar lo que se conoce como los círculos de paz, los círculos restaurativos, el encuentro víctima-ofensor. ¿Cómo hacemos para preparar que esa víctima se encuentre con esa persona que le cometió o le causó un daño para que pueda restaurarse? Entonces, si no le damos voz dentro de este proceso restaurativo a la víctima y al victimario, nunca vamos a poder cumplir dentro de las cárceles con este efecto restaurador o reparativo.
Entonces, recogiendo y resumiendo sobre la pregunta que me haces de que si los centros carcelarios son aptos para cumplir esta finalidad, en estos momentos difícilmente. Difícilmente cumplen nuestras cárceles la misión constitucional y legal, pero la función social que espera la ciudadanía. Ojo con esto, no se justifica que aquí estemos discutiendo sobre escándalos cuando hay graves problemas sociales y asuntos que llevan más de un siglo sin resolver. Colombia tiene un grave problema penitenciario, con estadísticas que no están actualizadas. Del 2018, en Colombia se hablaba de una población reclusa entre los 128.000 y los 150.000 personas, con una tasa de hacinamiento superior al 365%. Pero esto no es una rueda suelta, requiere una política criminal integral. Hay una frase que a mí me gusta mucho, de Nelson Mandela. Nelson Mandela dijo alguna vez, refiriéndose al turismo: si ustedes quieren conocer la realidad de una nación, cuando visiten un nuevo país, acérquense a las cárceles. Allí está el verdadero sitio y la verdadera realidad de la condición social. No es en el Hotel 5 Estrellas, en la playa de lujo, es en las cárceles. Y nuestro país parece que se olvida de una reforma integral al sistema penitenciario que involucre, como nos lo están ilustrando hoy nuestros invitados, una justicia restaurativa y un tratamiento terapéutico. Para avanzar a otro segmento, quiero concluir con esta frase. Amitai Etzioni dijo alguna vez: la ley es la continuación de la moral por otros medios. Jurídicamente se dice que la ley es la última ratio, pero en Colombia parece ser la prima, la primera. Alguien incumple una norma, aplíquese la máxima sanción, y no existe un tratamiento acorde con la condición y la dignidad humana. ¿Por qué? Porque no existe una política moral republicana. Miren, ninguno de nuestros candidatos presidenciales habló en la elección pasada de principios y de valores y de construir la identidad moral nacional. No es un asunto ideológico ni doctrinario. ¿Dónde están los principios y los valores que debe cumplir un jefe de Estado? Y no estamos hablando del presidente actual. Este es un déficit que tiene Colombia desde hace más de 4 décadas. Se requiere entonces una nueva conciencia social que modifique nuestra cultura política. Doctor Eduardo Palencia Ramos, desde su perspectiva, ¿cómo está el sistema penitenciario en Colombia y qué podemos hacer los académicos, la sociedad civil, más allá de escribir un paper de 20 páginas que nos los leemos entre nosotros mismos? Sí, sí. ¿Cuál es el impacto que tienen las ideas en la conciencia nacional? Bien, si bien es cierto lo que describió la doctora Patricia refleja una realidad, está claro que el sistema penitenciario en Colombia está en mora de brindar unas condiciones dignas, y esto obedece principalmente por lo que usted acaba de mencionar. No existe una política criminal, no existen medidas encaminadas a lograr la materialización de unos derechos humanos. La Corte Constitucional en su momento se ha referido al estado de cosas inconstitucional en cuanto a la población carcelaria. Pero es que mientras se mantenga la idea de que estas personas no tienen derechos, mientras se considere a la persona privada de la libertad simplemente como un reo, como alguien que en un sentido bastante peyorativo es una escoria social, no vamos a tener una sociedad
en donde se pueda vislumbrar unos derechos. Es lamentable todavía cómo se entiende a este tipo de personas como a seres abyectos, despreciables, a quien hay que apartar. Y eso genera la estigmatización que hablaba la doctora Patricia en un rato, cuando mencionaba que una vez estas personas salen de la cárcel, pues es imposible que puedan conseguir un trabajo. Por ende, la vinculación que decía anteriormente tiene que ser de todos los sectores. El empresario tiene que estar comprometido a ello, el Estado, por supuesto, tiene una principal responsabilidad, los ciudadanos también tenemos nosotros que estar allí. Desde el ámbito académico es cierto, no podemos quedarnos simplemente en un aspecto academicista, en escribir y en rellenar cada vez más de papers, varios de publicaciones, los espacios académicos. Tenemos que ir más allá. Y por eso nosotros estamos proponiendo la implementación de métodos. De hecho, lo empezamos a hacer a través de nuestras investigaciones. Hemos ido más allá y estamos proponiendo, por ejemplo, la aplicación de una justicia terapéutica que conlleve incluso a la sanación interior de las personas involucradas. Planteamos a través de métodos ya comprobados, como por ejemplo el método Rich, que es determinante en el perdón. Ever Worthington creó un método que se replicó en varias sociedades conflictivas y que en Colombia también ha traído algunos resultados. En el caso particular, apliqué una investigación de perdón en las víctimas del conflicto armado, que usted sabe que es un tema bastante complicado, porque hablar de perdón ya implica una serie de concepciones que personas inmediatamente la rechazan, como por ejemplo una víctima va a perdonar, como alguien quien sufrió un daño va a perdonar. ¿Es posible esto? Y sí, sí es posible. Y principalmente le voy a decir por qué. Porque la víctima tiene voluntad. Porque se ha demostrado que ella sí quiere. Porque hay personas que deciden dejar algo atrás y continuar con su vida. Porque el que perdona, y eso ya lo habla y usted lo sabe muy bien como experto en teología, puede avanzar. No es una imposición, porque es un acto voluntario. Quien decide acudir a escenas del perdón, pues lo hizo plenamente consciente que tiene que avanzar. Voy a hablar un poco de mi experiencia cuando empecé a aplicar pruebas pilotos en diversas regiones del país. Bueno, aquí hablo particularmente de los Montes de María, y allí apliqué algunas entrevistas y particularmente esto fue una enseñanza de vida, toda vez que uno de los entrevistados, una víctima, me dijo: soy capaz de perdonar hasta 70 veces 7. Alguien que había visto cómo a su esposa la habían asesinado. Yo quedé realmente sorprendido. Y dijo: esto funciona, esto se tiene que aplicar. Por eso nosotros dejamos atrás el aspecto meramente académico y lo queremos implementar. Y es por eso que estamos acá, dando o aportando o tratando de aportar que una sociedad mejor sí se puede conseguir. Y que hay personas que, si bien es cierto, cometen delitos, tienen que ser responsables por ello, también tenemos que pensar que en algún momento van a salir y que van a ser parte de nuestra sociedad y tenemos que convivir. Y es que Colombia necesita avanzar desde ese punto de vista. Colombia necesita avanzar. Miren los grandes retos que hemos venido tocando esta semana en el termómetro. Aquí hay problemas estructurales, altos niveles de pobreza, ineficiencia en la prestación de los servicios, baja calidad en todas las áreas de cobertura del Estado. Todavía tenemos problemas de conectividad, incluso en las grandes ciudades. Usted que nos está viendo, ¿cuántas veces se le ha caído el internet? A pesar de que paga una tarifa con un operador privado bastante alto. ¿Y dónde están los órganos de control y dónde está la excelencia en la calidad de vida? Pero estamos discutiendo sobre escándalos, sobre cuentos, sobre chismes y escogemos a la carta el escándalo favorito. Pero los problemas estructurales que van más allá de las coyunturas
quedan y pasan a un segundo plano y pasan de gobierno en gobierno como una pelota de ping-pong en un constante juego de inexpertos. Es hora de tomar una nueva conciencia social y por eso están hoy aquí nuestros ilustres invitados. El doctor Palencia y la doctora Patricia nos dijeron algo muy provocador, y es que la academia tiene una función social en este tema. Ustedes están vinculados con la Universidad Simón Bolívar. Cuéntenos qué están haciendo desde el programa de Derecho para formar esa nueva generación de juristas, sobre todo en una profesión que ha estado tradicionalmente desprestigiada, asociada con corrupción y con antivalores. ¿Qué tan importante es la conciencia ética en esa formación de los nuevos profesionales del derecho, doctora Patricia Guzmán? Bueno, precisamente la formación del cuerpo profesoral incide bastante en la formación integral que le impartimos a nuestros estudiantes. El programa de Derecho de la Universidad Simón Bolívar el año pasado cumplió 50 años formando abogados en el país, abogados que se han destacado y que están posicionados a nivel local, regional, nacional e internacional. De hecho, en diciembre, el 22 de diciembre, el Ministerio de Educación Nacional el año pasado nos reconoció nuevamente a través de resolución la renovación de la acreditación de alta calidad del programa de Derecho. Somos entre 46 programas en Colombia que ostentamos este reconocimiento nacional de nuestro Ministerio de Educación. Y pues la justicia restaurativa, retomando nuevamente cómo lo estamos permeando en el proceso de formación de nuestros estudiantes, y es precisamente, primero, sensibilizándolos, cambiándoles de paradigma y de ese paso a ese perfil muy usual en los que se forman como abogados, y es hacia la representación de intereses de terceros, ¿verdad? Conocido comúnmente como el litigio. Y precisamente ese vuelco dentro del plan de estudios que hemos dado para formar los nuevos juristas que requiere este país, si es un agente de cambio, un agente constructor de una cultura de paz. Así estamos formando a nuestros estudiantes de manera integral para que sean esas semillas que vayan germinando hacia ese cambio, y de esta manera entre todos poder construir esa paz total o esa paz anhelada que requiere nuestro país. Personalmente, desde la dirección del programa lo he aplicado. Estos métodos alternos de solución de conflictos, justicia restaurativa, precisamente cuando estudiantes o profesores se encuentran inmersos en faltas disciplinarias. Lo he trabajado con excelentes resultados, en donde puedo demostrar que no es la imposición de una sanción disciplinaria la que va a corregir a esa persona, sino precisamente el reconocimiento de la sanción e imponerle medidas pedagógicas comunitarias en pro también de la comunidad académica, de estudiantes, de profesores, de administrativos. Entonces, el programa de Derecho, en su función y responsabilidad social, primero da prelación a la ética, a todos los principios y valores que están inmersos en nuestro currículo y que también van de la mano con el proyecto educativo institucional de la Universidad Simón Bolívar, cimentada en el ideario bolivariano. Esto nos permite poder egresar un profesional con una marcada tendencia hacia el derecho público, pero también hacia la utilización de los métodos alternos de solución de conflictos, privilegiando esta justicia alternativa, más que la justicia ordinaria, como tú la has llamado. Y siempre le he dicho, antes de acudir a los estrados judiciales a un largo conflicto, mejor es solucionarlo a través del diálogo
que nos permita un gana-gana entre las partes involucradas en el conflicto. Entonces, de esta manera, estamos formando a nuestros estudiantes y de hecho tenemos organizado para el 24, 25 y 26 de octubre nuestro Congreso Internacional de Derecho, en donde todos estos debates los damos en un escenario abierto, en donde confluyen estudiantes, profesores, investigadores, tanto de nuestra alma mater como de afuera, porque nos visitan ponentes reconocidos internacionalmente. Y en esta oportunidad, y aprovechando el auge que pues pensamos que va a tener la justicia restaurativa, lo hemos denominado perspectiva transdisciplinar, justicia restaurativa, víctima y reparación del daño psicosocial. Yo creo que este título de nuestro Congreso Internacional recoge ese espíritu formador que le estamos dando a nuestros estudiantes de Derecho, que aprovecho y traigo aquí a colación en este espacio abierto que nos has permitido decirles que estamos en periodo de inscripciones y matrículas, que tienen la oportunidad de un descuento del 30% en esas matrículas y una oferta súper especial pensada en ese proceso formador de nuestra alma mater y de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y es un nuevo programa que es el de Ciencias Políticas y Gobierno. Ese programa pues también ha sido pensado en que nuestros abogados que también quieran perfilarse hacia las ciencias políticas puedan cursarlo homologando créditos, o los que empiezan su formación como abogados puedan tener esa oportunidad de verlo como doble programa, pero asimismo va a tener una doble titulación con una Universidad de México. Es una excelente oportunidad para Barranquilla y para las otras ciudades también de la región Caribe que se puedan acercar a nuestra alma mater y poder participar de estas ofertas educativas innovadoras, porque de hecho queremos formar no solo abogados, sino también con esa visión en las ciencias políticas que permitan tener gobernantes de lujo y que de verdad den respuesta a los grandes problemas de nuestro país. Pero también tenemos en esa misma ruta formativa, para terminar el ciclo de formación de nuestros abogados, el doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas, fortaleciendo así esa formación del abogado que inicia en su proceso a primer semestre y que luego termina su ciclo de 10 semestres y que pueda pasar de una vez a formarse con estos estudios de alto nivel como es el doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas. 3 programas académicos con unos contenidos muy interesantes. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales entonces incluye el programa de Derecho, el programa de Ciencias Políticas y Gobierno y una oferta de posgrados que está disponible para todos, culminando con un programa innovador en la región y en el país, doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas. 2 áreas que convergen, que coexisten y que están interrelacionadas con este tema que estamos tratando hoy. Sin una política criminal, las leyes se vuelven específicamente ineficaces, porque la ley es un instrumento de la política. Ojo con este dato. Aquí hemos creído que las leyes generan políticas y es exactamente lo contrario. Las leyes deben estar integradas y asociadas con una política social y pública integral que beneficie a la ciudadanía. Para ir concluyendo, doctor Eduardo Palencia Ramos, ¿cuál es el mensaje para la comunidad sobre este punto de la justicia restaurativa
y el papel de la universidad en la reflexión de estos grandes temas? El mensaje para la comunidad es claro. Existen modelos diferentes a los ya tradicionales. La justicia restaurativa sí causa una eficacia, sí tiene unos resultados positivos, no puede ser advertida en un sentido de impunidad o como algo que va a eximir de responsabilidades al criminal. Lo que se busca acá principalmente es el resarcimiento de la víctima. Y en ese orden de ideas, Colombia sí que tiene experiencia, tomando en cuenta la cantidad lamentablemente ingente de víctimas que hay en nuestro país. Entonces, el mensaje es ese, que se confíe en que otro modelo puede llegar a ser también importante, que genera una transformación. Yo entiendo que todo cambio suscita polémicas e inconvenientes y que muchos son reacios a advertirlos o a considerarlos. Pero si se ha logrado en otras latitudes, en este país también se puede. Yo sí no estoy de acuerdo con eso de Cundinamarca no es Dinamarca. Y eso siempre ha sido como la excusa para no hacer grandes transformaciones. El país lo necesita, lo requiere y lo precisa. Y desde la academia estamos dispuestos a contribuir en todo lo que sea necesario. En la academia hay mucha gente valiosa. Hay personas que están dispuestas a hacer aportaciones notables para el progreso de la sociedad. Solo necesitan oportunidades. Y nosotros estamos acá precisamente para ello. Oportunidades. El tiempo de la oportunidad es el tiempo de la esperanza. Y lo único que propicia movilidad social, crecimiento, avance, liderazgo y transformación social positiva es la educación. La calidad de la educación es el espíritu esencial del bienestar. Sin calidad educativa, el bienestar es una utopía, una fantasía inalcanzable. Doctora Patricia Elena Guzmán González, ¿cuál es su mensaje para los televidentes? Ofertas de su facultad en el programa de Derecho, y háblenos un poquito más de ese programa de Ciencias Políticas. ¿Eso con qué se come? ¿Qué es lo que hace un politólogo? Bueno, también hablando un poquito de toda esa formación que desde el programa de Derecho se imparte, tenemos nuestro consultorio jurídico y centro de conciliación, que son también escenarios en donde estamos propiciando y aportando a la cultura de paz y aplicando todo lo que es justicia restaurativa. Estamos adscritos a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en donde tenemos una gama de ofertas académicas, porque tenemos ahora mismo 4 programas de pregrado: Trabajo Social, Psicología, Derecho, y el nuevo, que es el de Ciencias Políticas y Gobierno, del cual el doctor Eduardo Palencia más con lujo de detalles irá a hablar. Pero también tenemos una amalgama bien nutrida de especializaciones, y voy a citar de pronto las más recientes, que son la especialización en Derecho Constitucional, la especialización en Derecho Probatorio, la especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social, como también con las que ya contábamos. Y también tenemos una en Criminología y Psicología Forense Aplicada, que también va de la mano con todo el desarrollo de esta temática que hemos tocado hoy. Tenemos en especialización en Derecho Administrativo, especialización en Derecho Procesal, en Derecho Penal, casi que tenemos en todas las áreas del derecho. De igual manera, contamos con maestrías dentro de nuestra facultad. Yo me estoy refiriendo más puntualmente a las del saber jurídico. Entonces, tenemos también maestría en familias, maestría en Derecho Penal, en Derecho Procesal, en Derecho Administrativo, en Derecho Laboral. Y como te dije, nuestro reciente doctorado, que también va a articularse con este nuevo programa de pregrado,
de Ciencias Políticas y Gobierno. Como ya lo había nombrado, el doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas. Es un doctorado, fíjate, que tiene un plus, como yo digo, si de pronto antes de yo estudiar mi doctorado hubiese tenido esa oportunidad, que no tiene como prerequisito tener estudios de maestría, como si de pronto tuvimos nosotros que tener estudios de maestría para poder estar inmersos en esta formación ya del más alto nivel, como es el doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas, que precisamente articula todo lo que también plantea ese programa de Ciencias Políticas y Gobierno. Este programa de Ciencias Políticas y Gobierno, de pronto, como para resumir un poco, es un programa que fue pensado como del saber jurídico que se requiere para formarlo en Ciencias Políticas y Gobierno. Por eso es que trabajamos de las dos aristas, desde los dos enfoques del saber jurídico y el político, para poder tener también un profesional en Ciencias Políticas y Gobierno que sepa de lo normativo, interprete también la norma, pero que también sea un gestor en esas políticas públicas que el país requiere. Entonces, ya el doctor Eduardo va a profundizar un poquito más sobre ello. Sí, es que el programa de Ciencias Políticas y Gobiernos nace también como una forma de atender un llamado de la propia población estudiantil. Advertíamos que en las aulas de Derecho hay mucho potencial en cuanto al liderazgo de carácter político. Y casi que era un reclamo unánime de la población el poder ir más allá del derecho, que por supuesto como abogados entendemos que brinda una gran gama de oportunidades. Entonces, atendiendo ese reclamo y a su vez conociendo las necesidades de la población en cuanto a la formación política y de liderazgos locales, se crea el programa de Ciencias Políticas y Gobiernos. Entonces, como toda ciencia nace a partir de una necesidad y a partir de una urgencia. ¿Y por qué? Entendíamos que aquí en la costa existen muchas personas que se quieren dedicar a la política, pero que no tienen una formación para ello. El programa de Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Simón Bolívar se va a caracterizar porque este tiene un complemento con la Universidad Autónoma de Nuevo León de México, es decir, recibimos de allá también una gran experiencia y entendíamos también que el contexto y la coyuntura era bastante politizado. En ese orden de ideas se asumió este compromiso. Se plantea este programa de Ciencias Políticas y Gobiernos enfocado en la innovación pública y en la gestión. Se plantea también como un doble programa para que el estudiante tenga la oportunidad de conocer varios contextos académicos y políticos. Y, por supuesto, como ya lo mencioné, este se puede desempeñar como asesor de campañas, se va a trabajar desde el marketing político, hay una realidad importante que es la política desde lo digital, también hay cursos creados para ello, se habla también desde la política en sentido humano, en la formación en valores, en tener una persona político o política que ejerza de manera loable con la capacidad de gestionar los recursos en nuestra sociedad. Entonces, esas son las bases de este programa, que es muy importante. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla, doctor Eduardo Palencia Ramos. Gracias a usted y gracias por su invitación. Estamos abiertos siempre a su llamado. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Doctora Patricia Guzmán, le corresponde la conclusión de este ameno diálogo. Sí, la verdad es que como academia y como actores activos dentro de ella, en mi caso liderando el programa de Derecho y apoyando los posgrados jurídicos y de la facultad, me siento primero privilegiada por estar aquí compartiendo estas experiencias desde la investigación, pero también desde la parte académica, e invitarlos nuevamente a que se queden con nosotros en la Universidad Simón Bolívar, en nuestro programa de Derecho, en nuestros nuevos programas
como el de Ciencias Políticas que ahora inicia, el doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas y los otros programas que ofrece la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y en general de toda la Universidad Simón Bolívar. De verdad, gracias, estamos prestos a recibirlos con los brazos abiertos y a poderles ofertar programas de alta calidad. Muchísimas gracias, doctora Patricia Elena Guzmán González, por estar con nosotros en el Termómetro por CTV Barranquilla. Gracias, doctor Julio. Lo hemos visto, la justicia en Colombia, un tema más que pendiente, urgente, vital y necesario. ¿Cuál es la concepción de justicia? Aquella que repetían los jurisconsultos romanos y que muchos todavía repiten como loros, de darle a cada quien lo que le corresponde. Y si se acaba lo que hay que dar y no hay nadie al que le corresponda, entonces desaparece la justicia. ¿Es acaso la justicia un instrumento, una categoría de élites? Como se ha dicho típicamente en Colombia, que la justicia es para el de Ruana y en nuestra costa caribe para el marrano. La justicia tiene una connotación mucho más amplia. Requiere un esfuerzo, un conocimiento, una experticia y un tratamiento técnico y científico. Ya decía Michel Foucault que la justicia es una tecnología del poder, pero aquí ni hay tecnología ni hay poder y la justicia parece estar representada como esa escultura ciega que tiene una balanza desbalanceada, moviéndose a el ritmo de los vientos. Es hora de tomar conciencia sobre la necesidad de una reforma integral a la justicia, pero no hecha a las carreras, como motilando loco. ¿Ha visto usted cómo motilan un loco? Rapidito. No. Las reformas integrales que requieren soluciones necesariamente deben tratarse con la rigurosidad que demandan. Este es un llamado a todos a cultivar nuestros valores, nuestros principios en la casa, en el colegio, en las comunidades y, como lo hemos visto hoy, en las universidades, porque es la educación la única que puede fomentar movilidad, progreso, avance, desarrollo y justicia social. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el Termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.